Queridos hermanos, estamos en su canal Sanando con el Evangelio. Bendecimos a Dios por este nuevo día. Ya estamos al lunes 22 de enero 2024. La vida avanza. Quiero darle un saludo para todos mis hermanos que están conmigo, los jóvenes del seminario. Bendecir a Dios por hermanos sacerdotes. Hemos tenido unos encuentros muy bonitos con los sacerdotes. Un saludo para el Padre Carnal, Padre Miguel Ángel. Un saludo para los sacerdotes que con cariño también siguen este canal. Dios les bendiga, Dios les acompañe. A tantos feligreses que con cariño y amor pues siguen el canal Sanando con el Evangelio, sanando con el Evangelio de Cristo, con la palabra de Dios, llegando a vida, a corazones. Vamos entonces a entrar a la palabra de este día. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arrancar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. En verdad les digo, todo se le perdonará a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro de sí un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Por la proclamación del Santo Evangelio se perdonen nuestros pecados. Amén. Hermanos, hoy esta palabra de Dios nos introduce en ese momento especial en el cual Jesús va a anunciar: todo de reino dividido va al fracaso. Toda familia dividida se destruye. La división es un pecado grave, hermanos. Pecado grave. Muchas personas no se dan cuenta del pecado grave cuando dividen grupos, familias en la iglesia. La división es hija de Satanás. Satanás significa división. Dios nos guarde, hermanos, de ser piedra de tropiezo para otro, de dividir. Mucho cuidado con esto. Jesús va a hablar claro. Va a hablar claro, diciéndoles a todos que todo reino dividido va a la destrucción. Nosotros tenemos que unirnos. Una de las tareas nuestras en la iglesia es unir corazones a Dios. Una tarea nuestra es unirnos a Jesús. La santidad está en unirnos a Jesús, al Rey del Cielo, al Señor de señores. Es mantener buenas relaciones humanas. Es el entendimiento. Cuando el demonio siembra cizaña contra otra persona en tu corazón y en el mío, él quiere dividirnos. Es un pecado, porque nos hacen diferentes, porque nos hacen no aceptar a la otra persona y nos hacen entonces a estar unos en contra de los otros. Estamos en una semana de orar por la unidad de los cristianos, hermanos. La iglesia nos invita a orar octavario por la unidad de los cristianos y nos recuerda a todos nosotros que Jesús quiere nuestra unión. Y aquí tenemos que hacer un examen de conciencia que divide mi relación de pareja, que divide mi trabajo, que divide mi alma de Dios, que divide mi vida familiar, mi espiritualidad, mi comunión con el Señor. Qué grave, hermanos, la división en una comunidad cristiana, en una escuela, en una asociación,
en una corporación, una empresa, cuantos males. Por eso tenemos que buscar relaciones sanas. Los jefes tienen que buscar el entenderse, no dejarse llevar por los chismes. Hay personas que le encanta escalar y ganarse la confianza del jefe a través de hablar mal del otro, de destruir. Cuidado con lo que destruyen hogares, destruyen empresas, destruyen en la iglesia grupos, destruyen sacerdotes, destruyen el pecado grave de la división. Qué grave, hermanos. Ojalá que sintamos dolor y que tengamos una capacidad de recibirnos como somos, de escucharnos y reconocer nuestros errores. Dios siempre nos colma siempre de su gracia, de su favor, su amistad. A mí me impresiona muchísimo porque Cristo reunía a mucha gente y estaban siempre los contrarios. Pareciera que esto es un modo operandi, ¿no? Infiltrar en los seguidores de Jesús quienes se rebelen, quienes buscan la división, quienes utilicen la calumnia contra Jesús. Una arma que utilizaron los escribas contra Jesús es la calumnia. Una arma que van a utilizar para desestabilizar, para desmotivarte si eres un coordinador de grupo, para desmotivarte si eres un misionero, si eres un laico comprometido, la calumnia. Es aprovechar la falla, las debilidades de otro para hacerte ver lo malo que hay en la iglesia, en las personas. Todas las cosas buenas las llevamos detrás, las cosas, los defectos aquí delante. Nosotros tenemos que ver más las cosas buenas que tenemos, buscar lo que nos une. Y qué bueno y qué importante esto para nosotros, apreciados hermanos. Los escribas y fariseos temieron enfrentarse cara a cara a Jesús y usan la traición, usan a otras personas, la manipulación, la calumnia. Jesús les va a decir a ellos: ese razonamiento está equivocado. Todo reino dividido va a la quiebra. Ellos buscaban dividir porque ellos querían tener partidarios, formaban grupos. Cristo quería formar comunidad, formar hombres y mujeres que buscaran la salvación en masa, como iglesia, como asamblea, como esa iglesia convocaba. Y él enseñaba sus enseñanzas, pero él les va a decir que hay un pecado gravísimo a los escribas y a estos hombres fariseos que eran doctos, que sabían mucho de doctrina. Le va a decir: hay un pecado muy grave que pueden estar ustedes cometiendo, y es el pecado de negar la acción del Espíritu Santo. Aquel que niega o rechace al Espíritu Santo es reo de condenación eterna por su propia elección. Esto está claro, la Biblia es directa. La razón es porque el amor de Dios es donde nos salvamos y somos perdonados. La misericordia de Dios sobre nosotros depende de ese amor infinito que nos tiene. Por eso no podemos rechazar la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa donde quiere y como quiere. Quien rechaza al Espíritu Santo rechaza al mismo Dios. Quien rechaza la obra de Dios, la unión, rechaza la obra de Dios. Dios es unión, Dios es vida, no es muerte, no es discordia, no es violencia, no es venganza. Dios siempre busca reconciliarnos con Él y perdonarnos, ponernos unos al lado del otro para que nos tratemos como amigos. Él mismo nos dio lección, perdonando, ayudando, bendiciendo. Ojalá que nosotros tengamos como propósito reconciliar a nuestros hermanos, buscar la unión, trabajar por el bienestar, doblar la rodilla, tratar de amistarnos. Hay muchos enemistados, hay hijos que no le hablan a los padres, hay hermanos que no se hablan en la iglesia entre ellos mismos. Cuidado, hermanos, hay que dar testimonio de unidad, hay que buscar la fraternidad como nos ha pedido mucho el Papa Francisco, superar estos egoísmos humanos, esta discordia. Una iglesia dividida fracasa, una familia dividida va a su destrucción, una empresa dividida se forma caos, va a la pérdida. Nosotros necesitamos la unidad, el ejemplo clarísimo de Cristo: sean uno. Tenemos que ser uno en Cristo. La invitación que hoy la iglesia está haciendo a las iglesias históricas es a buscar lo que nos une, estar todos bajo un rebaño, un mismo pastor, buscar esa unidad,
buscar esa unión con Él, tener un corazón justo, no permitir que lo que hiere la unidad nos dirija, no permitir que el corazón nuestro se llene de odio. Vivamos en la gracia, hay que vivir los sacramentos, hay que vivir esa amistad con Jesús, y recordar que unidos somos más fuertes, unidos vencemos las dificultades, unidos hacemos iglesia, unidos ampliamos el reino de Dios, la presencia del reino de Dios en nuestras vidas, que nos ayude a contribuir por el bien, la unidad, la concordia y la paz. Dios te bendiga, hermano. Gracias por estar con nosotros. Dios te acompañe.